Le doy las muy buenas tardes a Juan Manuel Morales, es economista. Juan, Lucy Pisni te saluda, ¿cómo estás? Hola Lucy, ¿cómo estás? ¿Todo Muy bien? bien, todo muy bien. Bueno, Bueno, me vos alegro sabés mucho. que esta mañana en otro programa yo hice un comentario y después un oyente me hizo una aclaración y me parece que tenía razón. Porque yo digo, a ver, me hace un poco de ruido que Neuquén tenga una inflación menor a la del país, porque Neuquén es una de las provincias más caras. Entonces, este oyente me decía que lo que se mide en realidad es el nivel de precios, es decir, partiendo de la base que tiene cada provincia en un Claro, determinado producto. Entonces, el mismo producto que aquí aumenta quizá un 25% sobre su base, en otra provincia aumenta el 50%. Pero en claro, definitiva, a fin sí, de año lo que nos da es esto, ¿no? Me sí, parece que estaba en lo cierto con la corrección que me hizo. claro, sí, obviamente la inflación es la variación, mide la variación de los precios, pero Claro, no te dice nada a partir de qué nivel de precio vos partís. claro, Simplemente lo que mide es cómo varían, pero no te dice nada acerca del nivel de precio del que vos partís, ¿no? claro, Y exacto. después, también lo que hay que tener en cuenta es que, digamos, las oficinas de estadística, sea en Nación el INDEC o en provincia, sea la Dirección Provincial de Estadística y Censo, bueno, utilizan distintas canastas, Ujú, distintos criterios, entonces puede ser que, digamos, los índices den diferentes porque tienen otro criterio de selección de las claro, canastas por las cuales se calcula el IPC, ¿no? El IPC es un índice de precios que se compone de una canasta donde tenés, bueno, algunos precios, como vos dijiste recién, de algunas actividades determinadas, como pueden ser, bueno, alimentos y bebidas, esparcimiento, hoteles y restaurantes, bueno, algún servicio, transporte, digamos, tienen distintas canastas. Bueno, hay que ver cómo cada dirección provincial elabora sus propios índices de acuerdo a las características o lo que considere más representativo de cada lugar. Es por eso claro. también que, digamos, dan diferentes. Y también es cierto que no siempre los precios se mueven exactamente igual en todos los lugares del país. No, para nada. Por eso lo que queda, lo que es bueno aclarar en esto es que decir que la inflación de Neuquén fue menor a la del país no significa que Neuquén es más barato que el resto de las otras provincias, sino que en Neuquén la inflación fue menor a la nacional, pero todos sabemos que Neuquén y el resto de la Patagonia son las provincias más caras del país. Entonces, eso es lo que también tenemos que tener claro para no confundir creyendo que por tener 4 puntos menos, somos 4 puntos más baratos que Córdoba, que Buenos Aires, que Rosario, qué sé yo, ¿no? Que Santa Fe. Claro, claro, exactamente. O sea, lo que uno tiene que entender en ese sentido, como vos lo decís, es que, bueno, en Neuquén la variación de los precios de acuerdo a la canasta por la cual calcula el índice de precios al consumidor la Dirección Provincial de Estadística varió menos que el índice que calcula el INDEC. Simplemente eso, ¿no? Claro, No estamos diciendo de que los precios sean más bajos o más altos, digamos. perfecto. Simplemente la variación durante el año de acuerdo a la canasta de bienes y servicios que componen el índice que determina la Dirección Provincial de Estadísticas y Censo. Ujú. Eso simplemente. Y, Pero, de todas maneras, es una inflación altísima y que sí, obviamente la inflación no tiene responsabilidad en los gobernadores ni en los intendentes, sino que es una cuestión de política macroeconómica, ya exacto. que tiene que ver con una cuestión de déficit fiscal y de emisión monetaria, digamos que trasciende lo que un intendente o un gobernador puede hacer respecto a los precios, ¿no? Es un Totalmente. fenómeno nacional. Totalmente, es algo inmanejable incluso para quien debiera manejarlo, porque no hay manera de bajar estos índices desde hace décadas que venimos arrastrando, así que es un gran tema de preocupación, por supuesto este 50, ¿cuánto dije? 50,9 50,9, sí. duplicó, ¿no? Lo que había previsto el gobierno para el año. Sí, a ver, en realidad
Claro, lo que había proyectado, de acuerdo al proyecto de presupuesto, o a la ley de presupuesto, mejor dicho, del año que pasó, era 29%, o sea, se fue al 50%, que era más o menos lo que iba a pasar, porque Sí. vos recién hacías referencia, decías, bueno, nadie la puede controlar. En realidad no se puede controlar porque no la quieren controlar, Exacto. porque ayer mismo Alberto Fernández dijo que la inflación no es un fenómeno monetario, cuando en todo el mundo, digamos, se sabe que la inflación es un fenómeno monetario, que se controla con política monetaria, y nosotros tenemos un banco central que no habla de inflación. A pesar de ser estar entre los 5 países con más inflación del mundo, nuestro banco central, Bueno, que es quien lleva adelante la política monetaria, digamos, no habla de inflación, ¿no? pero a Puede ver, ser Juan, que, tenemos un sí. gobierno que niega la devaluación cuando tenemos un dólar a 208 y arrancamos con un dólar a... Cuando se fue Macri, ¿cuánto estaba? 40 y pico. Sí, 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 no recuerdo ahora, pero sí puede ser que era mucho menor. O 70, no, Pero 70 y pico estaba. 70 y pico, 70 y sí. pico, sí. Sí, lo que pasa es que ellos están acostumbrados a hablar sobre su relato, ¿no? Y que ya la gente, digamos, no se la engaña tan fácil, o por lo menos a la mayoría de la gente, ¿no? Ellos siempre sostienen su relato. Mira, justamente, vos sabés que este problema de inflación es un problema que hoy por hoy tiene todo el mundo en niveles mucho más bajos, ¿no? Esta semana se conoció cuál fue la inflación interanual de Estados Unidos, Sí. ¿no? En los últimos 12 meses, acumuló 7%. Se quieren matar. 7% en los últimos 12 meses, la inflación más alta de los últimos 40 años. Bueno, salió a hablar el presidente del Banco Central, que se llama Jerome Powell, y dijo, desde el Banco Central, o sea, ya se llama Reserva Federal, no la FED, pero que es lo mismo que el Banco Central Sí. acá. Dice, bueno, desde la Reserva Federal vamos a utilizar todas las herramientas que sean necesarias para corregir la inflación, y si tenemos que subir la tasa, lo vamos a subir porque entendemos que con una inflación alta la economía no se recupera y no se crean puestos de trabajo. ¿Quién salió a decir eso? El presidente del Banco Central. Claro. O sea, ¿por qué? Porque cuando hay inflación, todo el mundo mira a ver qué va a hacer el Banco Central con sus herramientas de política monetaria, que es la tasa de interés y la cantidad de dinero que inyecta la economía. Pero por el otro lado, cuando vos ves qué pasa acá, vos ves, hay inflación. ¿Y qué aparece? Aparece Feletti. ¿Qué es Feletti? Feletti es un funcionario público que tranquilamente podría haber estado en la Unión Soviética, ¿no? Es un Claro. controlador de precios, Claro. se fija precios, ¿viste? Acuerda con todo, y fíjate que la inflación de alimentos del mes de diciembre fue 4.3%, o sea, fue más alta que el índice que dio 3,8, como vos bien dijiste. Claro, pero o sea, además, aún así, hoy empieza a regir el nuevo año de precios cuidados con una modalidad de revisión cada 3 meses y de aumentos mensuales en algunos productos. O sea que controlador de precios también hasta ahí nomás porque los precios siguen aumentando. Quizás por supuesto, con un índice un poquitito inferior que si estuviera totalmente liberado estos 1.300 y pico de productos, pero de todos modos, chau, olvídate que vamos a seguir con este mismo nivel o más de inflación porque, como bien vos decías, la emisión monetaria sigue, el déficit fiscal crece cada vez más, 40.000 millones, ¿no? Creció la deuda interna desde que está este gobierno. sí, exactamente, así creció la deuda, la deuda bruta, ¿no? La deuda pública bruta creció cerca de 40.000 millones, más otro tanto más que creció la deuda del Banco Central, que no se considera, sino que técnicamente se llama déficit cuasi fiscal, que es cuando vos considerás la deuda que tiene el Banco Central por los intereses que paga por los instrumentos que emite como el LELIQ y pases pasivos, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los controles, vos tenés 1.321 productos, me parece que ahora entran en el nuevo precio cuidado, pero vos también tenés las prepagas que están congelados, vos también tenés internet y telefonía que está congelado, que dependen de los aumentos que da Nación, que autoriza el gobierno nacional, tenés tarifas pisadas de energía, bueno, energía eléctrica, gas, de transporte. Después tenés los combustibles, la nafta también pisada, y aún así la inflación te está dando en torno al 50%. El tema es que el gobierno no para de emitir plata, que tiene que ver, como bien vos mencionabas, con una cuestión de déficit fiscal. Digamos, Argentina tiene alto déficit fiscal, sin embargo Argentina no puede financiar ese déficit fiscal en el mercado de deuda. No tiene cortado el mercado de deuda exterior, nadie nos financia afuera, y en el mercado interno
tampoco en el mercado local es muy poca la deuda que el gobierno puede colocar porque tenemos un mercado financiero que está muy deprimido, ¿no? Sobre todo después que se robaron las AFJP, digamos que eran las que más invertían en activos financieros, en bonos, etcétera, después que estatizaron eso, bueno, el mercado financiero en Argentina se volvió muy pequeño. Entonces, como tenemos déficit fiscal y no lo podemos financiar a través de emitir deuda, la única manera que tiene el gobierno de colocar, de financiar ese déficit es colocando deuda en el Banco Central. Y cuando vos colocás deuda en el Banco Central agarra y emite ese dinero para dártelo. Claro. No es que sale del ahorro de alguien o que sale de alguna inversión. Sí, o que tenés reservas ahí. Exactamente, sale de la emisión monetaria. Entonces, cuando vos ves cómo fue la emisión monetaria este año, la base monetaria, que es más o menos la cantidad de dinero que circula entre los agentes de la economía, que somos todos, bueno, creció 30% en el año, ¿no? Y cuando vos ves, fíjate vos, y por qué las perspectivas no son buenas, la política monetaria actúa con algo que se llama rezago, es decir, cuando el Banco Central hace política monetaria, por ejemplo, emite dinero, la inflación, el efecto de la inflación se ve meses posterior, no es que emite dinero y la inflación se genera de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, vos lo que tenés es que, digamos, el Banco Central emitió para financiar al Tesoro a lo largo del año pasado 2 billones de pesos, 2 billones con B, ¿no? Millón de millones. Bueno, de esos 2 billones, la mitad, un poquito más de la mitad, el Banco Central lo emitió en el último trimestre del año. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa bola de dinero que se emitió, bueno, va a hacer efecto en la inflación de los próximos meses. Entonces, la inflación de los próximos meses claramente no va a bajar, y además vos tenés que tener en cuenta algo, tenés mucho tiempo de tarifas pisadas, de internet, de prepaga, de combustible, de energía. Entonces, esas actualizaciones cuando se vayan dando, por más que van a seguir retrasadas respecto a la inflación, también te van a mover el índice de inflación y va a hacer que la inflación, digamos, siga al alza. Con suerte, si el gobierno hace todo como viene haciendo, que es obviamente lo viene haciendo mal, pero digo, si sigue todo en esta normalidad y se arregla con el FMI, la inflación de este año va a ser muy parecida a la que pasó el año pasado, incluso un poquito más, con suerte, digamos, ¿no? Lo que pasa es que no ves, digamos, que el gobierno quiera tomar el toro por las astas y atacar el problema, en vez de atacar el problema real, que es reducir el déficit fiscal, controlar la cantidad de dinero que el Banco Central emite para financiar al Tesoro, en vez de, que eso se llama dominancia fiscal, en vez de controlar eso, lo que ves es que el gobierno lo que hace es profundiza los controles de precios, que la verdad lo único que genera es escasez, genera que no haya reglas de juego claras para quien invierte, para quien produce. Fíjate que también ponen cepos a las exportaciones de carne, como el año pasado, todas estas cuestiones que lo único que genera es que haya menos producción de carne, que los precios sigan subiendo y que haya menos trabajo y que la Argentina cada vez exporte menos, ¿no? O sea, pasa cuando no hay voluntad de atacar el problema por donde corresponde. Bueno, qué panorama, lindo para fin de semana, para quedarnos pensando, para ver si nos vamos de vacaciones, qué hacemos en el año, en qué invertimos. Bueno, Juan, tema recurrente, lo hemos charlado un montón de veces, lo vamos a seguir charlando otras más porque no creo que cambie mucho el panorama económico en la Argentina en los meses que vienen, así que seremos reiterativos. Te mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucy, un beso grande. Otro, gracias.